En una utopía, habría gente que intenta resolver los problemas de hoy presentando una sociedad que sea mejor que la nuestra. Y si ese libro es una distopía, lo que aparece son personas que toman situaciones como la actual y la amplifican hacia el futuro, y la hacen más extrema con una situación peor que la actual. Las cosas podrían ir peor. Eso sería una distopía. Las cosas podrían ir mejor. Eso sería una utopía. Cada vez que leo un nuevo libro de Margaret Atwood, me siento como el protagonista de Mad con el cerebro ametrallado a preguntas. ¿Cómo ha podido cambiar todo en tan poco tiempo? ¿Qué hemos hecho para llegar a esta situación? ¿Qué nos deparará el futuro? Cuando uno tiene la sensación de estar viviendo una época medianamente distópica, es aconsejable buscar a quien es capaz de ofrecernos respuestas. Nuestras invenciones, nuestros inventos, aunque sean beneficiosos en un momento dado, todos ellos tienen sus desventajas. Todos tienen su cara negativa y efectos adversos que no se habían previsto. Por ejemplo, cuando se inventaron los coches, muchos decían: «Oh, qué bien la libertad, puedes viajar, ver cosas maravillosas». Pero luego han venido las emisiones. Ahora tenemos la crisis climática y los problemas de los combustibles fósiles. Estas son las consecuencias de una de nuestras tecnologías. Y en Mad tenemos una combinación de dos cosas. Por un lado tenemos los efectos perniciosos de las tecnologías previas, combinados con las nuevas biotecnologías, que son las que estamos utilizando ya en la actualidad. Es que yo no soy una visionaria en realidad, sino que simplemente uno sigue el progreso, sigue la trayectoria de lo que están haciendo las personas y uno ve que hay posibilidades. Así que sí, hoy en día tenemos la posibilidad de provocar una pandemia como lo que estamos viviendo en estos momentos. Y se la han hecho los seres humanos, el jurado está debatiéndolo. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, algunos dicen que es un experimento que se escapó, pero en cualquier caso la realidad es que la capacidad la tenemos. En la historia de la literatura son varios los escritores que acabaron siendo visionarios. De estos, el primero que nos viene a la cabeza es Jules Verne. Antes de que fueran una invención real, en sus novelas aparecen viajes a la Luna, submarinos, helicópteros e incluso un sistema de comunicación similar a Internet. Otro gran autor visionario fue H.G. Wells, quien, más allá de invasiones alienígenas que a día de hoy todavía no se han producido, imaginó la bomba atómica, los tanques e incluso las puertas automáticas. Aldous Huxley creó un mundo en el que la felicidad quedó programada desde el nacimiento, pero esta solo se consigue si se pertenece a una casta superior. Y además, tuvo tiempo de anticipar la ingeniería genética y la clonación mucho antes de la oveja Dolly. De todas formas, la mayor aportación de la literatura al mundo futuro salió de la mente de un visionario checo, Karel Čapek, quien en su novela R.U.R. no solo soñó con androides, sino que acuñó el término con el que se les conocería para siempre: robot. A partir de entonces nunca han faltado en la ciencia ficción hasta asentarse en la realidad. En definitiva, la literatura ha adelantado o ha inspirado muchos de los inventos y acontecimientos futuros. En 1898, Morgan Robertson publicó un relato llamado El hundimiento del Titán, que iba de un transatlántico que chocaba contra un iceberg. El Titanic se hundió 14 años después. En 1981, Dean Koontz escribió Los ojos de la oscuridad, que habla de una pandemia vírica que se origina en la provincia china de Wuhan. ¿Visionarios? ¿Brujos? Dejémoslo en anticipación.
Uno tiene que creerlo, porque si no, no tendría motivos para levantarse por la mañana. Tenemos la capacidad, tenemos los conocimientos, tenemos también el corazón y tenemos también la voluntad. Veo lo que hacen las jóvenes generaciones, la de Greta Thunberg. Ellos sí llevan esperanza, porque si no, no les importaría. De este modo, yo considero que la esperanza forma parte de nuestras características como humanos, porque sin esperanza uno no se esfuerza para salvarse a sí mismo, ni para salvar a los demás, sino que cae en la desesperación. Y si volvemos al peor pecado de todos los que se puedan cometer, según la antigua religión cristiana, la desesperanza es uno de los grandes pecados. Se supone que no debemos cometerlo. Pero bueno, ¿qué es un activista? Un verdadero activista actúa como tal y ese es su trabajo a tiempo completo. Mi trabajo es escribir. Hay otros escritores que dicen que los autores escriben sobre lo que les preocupa. Y yo escribo sobre lo que me preocupa. El estado del planeta me preocupa desde hace ya mucho, porque yo crecí rodeada de biólogos. No estaba rodeada de escritores cuando era niña, sino que los que me rodeaban eran biólogos. Y en los años 50 del siglo pasado, ellos ya hablaban de la situación que vivimos hoy. Así que me ha preocupado desde hace mucho tiempo. También me preocupan otras cosas, la situación de la mujer, relacionada con la situación del planeta. Unas malas condiciones planetarias, hambruna, inundaciones, incendios que provocan guerras civiles, guerras de todo tipo, y también carencia alimentaria, son siempre malas para las mujeres y también para los niños, para todo el mundo, pero sobre todo son peores para niños y mujeres. No sé si pasará lo mismo con la trilogía MaddAddam, pero desde la emisión televisiva del Cuento de la Criada, esa imagen icónica de Elizabeth Moss está presente en un sinfín de manifestaciones feministas. ¿Quién se lo iba a decir a Margaret Atwood cuando escribió esta historia hace tantos años? Publiqué el primer libro en 1985 y mis expectativas eran que la gente creyera que si yo estaba loca. Y así fue. Algunos lo pensaron. Y algunos pensaron que era una simple fantasía, algo que nunca podría ocurrir. Muchos han cambiado de opinión radicalmente desde esa época. Pero una de las razones por las que se ha convertido en un icono es porque es muy visual. Vivimos en la era de la televisión, del YouTube, del simbolismo visual, y uno puede mirar a una persona vestida de ese modo y saber exactamente lo que es, saber exactamente lo que significa. Y los que se visten con esa ropa pueden entrar en un parlamento o en la asamblea legislativa y muy visualmente hacerse presentes. Y no se les puede expulsar, porque no están haciendo ruido, porque están vistiendo con mucha modestia y con mucho pudor. Así que es perfecto, en cierto modo. El primer libro que publiqué se tituló La mujer comestible, y ahora están leyendo esto.
Uno pensaría que es muy anticuado porque es un libro de principios de los años 60. O sea que uno pensaría que es una distancia muy lejana, pero sigue resonando en muchas mujeres jóvenes que tienen empleos poco atractivos e intentan tomar decisiones sobre su futuro. La razón por la cual hago todas esas cosas es porque nadie me dijo que no debiera hacerlo. Yo no fui a una escuela de escritores donde te suelen contar que debes especializarte y ser pues poeta o escribir cuentos o ser novelista. No, a mi generación no nos contaron todo esto. Si algo nos dijeron fue, ¿y tú por qué quieres ser escritor o escritora? ¿Por qué no te dedicas a la medicina o a la abogacía? ¿Por qué no haces algo con lo que puedas ganar dinero? Eso es lo que nos decían. Y otra cosa que nos decían en los 50 y principios de los 60 es que si querías ser escritora o artista, tenías que irte de Canadá, porque se consideraba que Canadá era un país muy retrasado culturalmente, que no había un público, que había que irse a Nueva York, o a Londres o a París. Yo tuve la idea de ir a París a trabajar como camarera, fumar gitanes, beber absenta, coger la tuberculosis y escribir obras maestras en una buhardilla. Cuando tenía unos 20 años pensaba esto. Esa era la idea, tenías que salir, tenías que largarte. Nunca ocurrió. Como sabrás, esto va por países y acaban de dar uno a Norteamérica. Así que va a ser otra persona, de otro país distinto, y todos esperaremos con interés. Pero seguro que no seré yo.